¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a 55 Minutos. Hoy, como cada semana, quiero que terminemos la semana con una entrevista quizás un poco más tranquila, aunque no sé si dependiendo de la figura ustedes van a pensar que se puede ser tranquilo teniendo a la fiscal del Distrito Nacional en 55 Minutos. Rosalba Ramos es mi invitada de esta noche. Rosalba, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte siempre. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu programa. Siempre es muy interesante poder conversar de lo que está pasando en la Fiscalía, pero creo que también hoy tendremos oportunidad de hablar un poco de la puesta en circulación de mi libro. Que esa es una de las razones principales por la que pedimos que vinieras, el levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos. Así es. ¿Cómo te surge este libro? Eso es como un tercer bebé. Ya tú tienes dos tesoros. Este es un nuevo tesoro que hay que dedicarle también mucho tiempo, mucho cuidado, mucha propuesta técnica. Uno se desvela por un libro también. Definitivamente que cuando me decían que era un tercer hijo, yo decía, no puede ser para tanto, hasta que me ha tocado. Y cuando estuve en la puesta en circulación en Colombia, donde fue la primera oportunidad de que tuve el escenario en una instancia internacional, donde estuvimos en la Universidad Gran Colombia, en Bogotá, de presentar el libro, me di cuenta de que definitivamente es un tercer hijo, porque todo el esfuerzo, todo el amor, toda la preocupación que le pones a un material académico como este, que quieres que salga lo mejor posible, porque todo está ahí, todo queda escrito, y de repente cualquier error es ya visible para todos los demás, que es la mayor preocupación que tiene alguien que escribe y que quiere quedar bien con las personas que van a tener la oportunidad de leer el libro. Causa mucha ansiedad. Ahora, yo entiendo que era indispensable sacar el libro porque es un tema que no se ha trabajado en República Dominicana como debe de ser. Nosotros tenemos mucha carencia de doctrina en el aspecto del levantamiento corporativo en los delitos económicos, porque el Ministerio Público siempre está más interesado por los hechos de sangre, porque son donde la sociedad nos demanda más. Es donde la sociedad nos pone más presión mediática. Y donde hay más trauma también. Es donde hay más trauma. Pero también hay mucho trauma en los delitos económicos, porque cuando tú trabajas con una víctima que puso todos los ahorros de su vida en una transacción y una persona que tiene ciertas habilidades usa una compañía, una sociedad comercial, como una fachada para darle un beneficio X a futuro, y luego todo eso se desmorona, imagínense el trauma que eso trae. Primero a la parte económica, la parte psicológica y la parte emocional, porque los ahorros de toda tu vida son cosas que tú dejas de hacer, cosas que son importantes, que tú dices, no, yo voy a ahorrar este dinerito para eso. Y lo peor es que vemos esto, sobre todo en la vejez de mucha gente. Y por eso es el interés de que cuando una compañía es utilizada con fines fraudulentos, que tiene por objeto un fin distinto para el cual fue creada o debería haber sido creada, existe la posibilidad de que se haga esto que es el levantamiento corporativo. Entonces yo te voy a hablar un poquito, porque tal vez la gente dice... Sí, quiero saber cómo tú identificaste la necesidad de que se hubieran más textos, de que se tenía que hablar un poco más sobre el levantamiento del velo corporativo para estos casos. Tú estás en un lugar muy importante a nivel de sistema de justicia para darte cuenta cuáles son las debilidades que podrían tener diferentes materias para que los casos que tú sabrás si son muchos o pocos, puedan tener desenlaces que sean justos, porque al final eso es lo que uno busca, que los desenlaces sean justos para las víctimas. Definitivamente. Me di cuenta de esta necesidad en dos momentos importantes a nivel académico. Primero, cuando estaba haciendo un máster sobre derecho corporativo, fue el tema que me interesó para la tesis, hablar sobre el levantamiento del velo societario, y me encontré que no habían textos aquí en la República Dominicana. Me encontré con mucha doctrina a nivel internacional, con mucha jurisprudencia a nivel internacional, pero que aquí
no habíamos ni siquiera asumido una posición ni siquiera con una ley. Luego viene la ley de sociedades, que es la 479, donde ya el legislador nos brinda una gama de delitos con los cuales la Fiscalía ya está trabajando y donde tenemos el tipo penal, las penas, pero ahí, dentro del ámbito laboral, me doy cuenta que muchos fiscales no tenían la preparación académica para asumir la ley, porque muchas veces veían como algo civil, algo que realmente era penal y que estaba estipulado en la ley, y no sabían cómo investigarlo de manera adecuada. Luego, cuando estoy haciendo otra maestría en Derecho, en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, con la Universidad del País Vasco, me interesa otra vez el tema, pero más de los delitos económicos, y quiero ver lo que es el levantamiento del velo, así como la extinción de dominio, que es un tema que ahora está muy de moda, aparte de que estamos estrenando ley. Y ahí me percato nueva vez de que ya años después, buscando información sobre el mismo tema, me encuentro con las mismas limitaciones. Y decido que quiero hacer este libro como una herramienta para que el fiscal pueda decir cuándo puede solicitar el levantamiento del velo. Porque es en los delitos. No hay una parte que también del levantamiento corporativo que se puede hacer a nivel civil. Pero en este caso yo estoy muy enfocada a que el libro pueda ser práctico. El libro aplicable. Aplicable, esa es la palabra. Porque cuando te hablan de algo tan técnico, se oye muy bonito, pero a veces tú dices, ¿cómo me como eso? ¿Cómo aplico eso? Ok, lo vi en el libro, pero al final no sé cómo hacerlo. Y en el último capítulo abordo precisamente cuál es la dogmática, cómo se puede hacer, cómo lo haces, qué pruebas necesitas, el escenario que necesitas. Y al final del libro sumamos también a esto jurisprudencia comparada, porque es bueno ver lo que le ha funcionado a otro país o lo que no le ha funcionado, porque se aprende tanto de las victorias como de los errores. Entonces ahí abordamos jurisprudencia colombiana, porque Colombia nos lleva muchos años luz, tanto en el tema del levantamiento societario como en lo que tiene que ver con la extinción de dominio. España, que es otro gran referente para nosotros, y Venezuela. Quise hacerlo a nivel de Latinoamérica porque a veces, aunque el levantamiento del velo societario tiene su nacimiento en el derecho inglés, porque los ingleses siempre son los primeros que, sobre todo cuando se trata de ser creativos, dan ese primer paso. Es ahí, y también lo vas a encontrar en el libro, donde por primera vez un juez dice, usaron la compañía para defraudar, usaron la personalidad jurídica distinta de la que goza la compañía para engañar a los acreedores y al final para que el propietario no se viera afectado por las deudas. Porque es que las sociedades comerciales no tienen otro fin que no sea dinamizar el comercio, que no sea otro que también proteger al comerciante. Y ganar. Y ganar. Mira qué pasa. El libro va desde lo más simple hasta lo que pudiéramos entender más complicado. Y cuando vas en ese tránsito te das cuenta que como es un camino, intento hacerlo como un camino fácil, con un lenguaje digerible, entendible inclusive para cualquier empresario que diga, ok, al final me gustaría entenderlo yo también el tema. Cuando se crean las sociedades comerciales es porque en principio los comerciantes cuando hacían un negocio comprometían también su patrimonio personal. Sí. Entonces, imagina iniciar un negocio que se va a la quiebra en un año y que ya
tú ves también te comprometido, vayas a la bancarrota personalmente. te vas a la bancarrota con toda la familia. Entonces, es mejor no emprender. Entonces, Sí, es un castigo al emprendimiento. exacto. Entonces, la idea de que la sociedad comercial tenga una personalidad jurídica distinta es con el fin de que tú puedas decir, yo voy a invertir $500,000, $1,000,000, $2,000,000 y que te comprometas y el tercero sepa que tú estás comprometido hasta ese monto. Y si ocurre un problema que la empresa no puede prosperar, tú estás comprometido hasta ahí. Y tu sufrimiento y tus lágrimas son hasta esos $500 que invertiste en esa empresa. Pero sabemos que los empresarios son hábiles y vieron en este vehículo también una manera de que puedo hacer negocios que tal vez no son, aparentando que tienen ciertos fondos sin necesariamente tenerlos. Y eso comenzó ya en el derecho inglés, que fue donde por primera vez en el caso Salomon versus Salomon Corporation, un juez entendió que Salomón había utilizado a la empresa como una fachada para no pagarle a sus acreedores y él quedarse como primer acreedor de la empresa. Luego, lamentablemente, esa decisión fue revocada, pero sirvió como parámetro para que primero comenzar a escribir sobre el tema y a legislar sobre el mismo también. Cuando te oigo hablando de cómo las diferentes operaciones, entre comillas, que se utilizan también a nivel corporativo para engañar, estafar, de alguna manera robarle a las personas que empiezan haciendo o entendiendo que hacen inversiones de buena fe y terminan siendo víctimas, no podemos evitar pensar en casos que hemos tenido en República Dominicana. Instituciones que se levantan como financieras, que en muchas ocasiones no están reguladas y que terminan siendo centros, nichos o centros de acopio para el dinero de mucha gente que, como tú dices, invierte su pensión, su liquidación, sus últimos ingresos cuando ya están en el otoño de su vida y creen que lo van a multiplicar de una manera permanente llevándolo a esos lugares y terminan siendo estafados. Tenemos muchos casos de eso en República Dominicana, pero también tenemos las inversiones piramidales, que la gente no sabe que está haciendo una inversión piramidal. Así y hay muchos casos frecuentes y recientes. Además, aquello de las inversiones en monedas digitales que terminan convirtiéndose en casos de inversión donde la gente no recupera lo que invierte. Se aplica para este tipo de casos financieras, organizaciones que terminan siendo piramidales, aunque no se muestran de esa manera, las empresas de inversiones en monedas digitales. ¿Se puede aplicar el levantamiento del velo corporativo a casos como estos? Pero te voy a dar gabela, en el campo damos gabela, en Licey al medio, para que tú lo pienses y tras la pausa tú me des la respuesta.